Vamos a hablar del propósito del Señor en este tema. El propósito principal del Señor es fortalecer nuestra fe en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Para eso, vamos a comenzar leyendo en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, y luego Primera Tesalonicense 4, 14 en adelante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que a los que Dios se acercan, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Primera Tesalonicense 4, 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que murieron en Cristo Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, entienda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe significa confianza. En el idioma español no funciona como verbo. Esa función la cumplen los verbos creer, confiar. En el lenguaje bíblico, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, es necesario fortalecer nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitamos fe. Y esa fe puede ejercerse esperando en la esperanza que tenemos de la resurrección y la vida eterna. Tener fe, confianza en la palabra de Dios, nos da seguridad. Yo estoy seguro que Cristo viene otra vez, porque Él lo prometió. Estoy convencido por la fe, y Él no miente. Tengo fe plenamente. Estoy convencido que Cristo viene a resucitar a los que mueren con la fe puesta en Él. Y eso agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que a Él se allegan crean que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Yo le añado, de lo que le buscan con fe. Es importante que entendamos eso. La falta de fe nos hace hacer cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, tenemos en Isaías 57:11. El pueblo de Israel se apartó de la fe en Dios y la puso en los ídolos.
la puso en los dioses paganos, que no se mueven, que no oyen, que no ven y que son estructura del hombre. Sin embargo, la gente se ha dejado enceguecer el entendimiento por Satanás para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el único que tiene poder. Por tanto, es necesario que la fe esté puesta en Dios. Isaías 57:11. ¿Y de quién te asustaste o temiste? ¿Que te ha faltado la fe? Al faltarle la fe, se metieron en situaciones que estaban muy asustados, con mucho temor. Y Dios le pregunta, ¿por qué te asustaste o temiste? ¿Te ha faltado la fe? ¿Qué le parece? ¿Te ha faltado la fe y no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento. No te he guardado silencio desde el principio, desde tiempo antiguo. Y nunca me has temido. Y nunca me has temido. Y le dice Dios, cuando clamen, que clamen a sus ídolos. Cuando clamen, que clamen a sus ídolos. Pero ellos serán arrebatados. Un soplo lo arrebatará. Y yo publicaré, dice, tus obras que no te aprovechan, dice anteriormente. No te aprovechan, porque son tan malas que la gente se va a atemorizar del resultado, de las consecuencias de adorar los ídolos, de tener su fe en los ídolos y no en el Dios viviente. Y entonces él dice, pero los que confían en mí heredarán la tierra. Gloria a Dios. Heredarán la tierra. ¿Y qué más dice? Y estarán en mi santo monte. Estarán en mi santo monte. Ese es el resultado de los que creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poner la fe en cualquier otra cosa que no sea Dios es pecado delante de Dios y eso desagrada a Dios. Esa fe puesta en quien no es Dios, en nuestro Señor Jesucristo, desagrada a Dios y por tanto Dios lo separa porque eso es pecado y el pecado separa al hombre de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. Un ídolo puede ser cualquier cosa. Puede ser una imagen. Por ejemplo, yo era devoto de San Antonio, 59 años atrás, porque Dios me había cegado el entendimiento y no conocía nada del Evangelio de Jesucristo. Y Él me cegó el entendimiento. Y yo era devoto de San Antonio, llegué a vestir de promesa de San Antonio. Un trajecito morado, con un cordoncito aquí muy bonito, pero entonces se bailaba. Compadre, ¿qué aguante tiene usted? Porque ese es religioso, ese es religioso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando Dios me abrió el entendimiento, entendí que San Antonio es sordo, porque tiene agujero. Se le hicieron con un agujero. Le meten el barreno por aquí y se lo sacan por aquí. Entonces lo que usted le dice por la derecha le sale por la izquierda. No lo va a contestar nunca. ¿Le parece bien la idea? Así es San Antonio. Y así, ¿por qué? Porque Satanás, dice en 1 Corintios 4:4, que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pues como le decía, ese ídolo puede ser una imagen, una estatua, puede ser cualquier cosa que ponga a Dios en segundo lugar. Y esa fe en cualquier cosa
que pone a Dios en segundo lugar, no agrada a Dios, porque la fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Es imposible sin fe agradar a Dios, pero la fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. La fe comienza en el hombre. Cuando el hombre escucha el Evangelio de Dios, como dice Marcos, principio del Evangelio de Dios, cuando escucha el Evangelio de Dios y recibe a Cristo como Salvador y Señor, entonces se convierte en hijo de Dios. Es bueno que lo sepa la audiencia. No toda la criatura somos hijos de Dios. Es más, cuando nacemos enemigos de Dios, porque somos concebidos en pecado. Todos somos pecadores y Dios no engendra pecado. Quiero que entiendan eso. Dios no engendra pecadores. Pero todos los descendientes de Adán somos pecadores, enemigos de Dios. Dice en el libro de los Romanos, el Espíritu Santo hablando, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque el pecado separa al hombre de Dios. Dice en Isaías 59:2, que la iniquidad del hombre ha hecho separarlo de Dios. Y el pecado del hombre ha hecho que Dios oculte su rostro para no escuchar. Es necesario que nosotros entendamos eso. La fe tiene que ser puesta en nuestro Señor Jesucristo y comienza cuando usted recibe a Cristo como Salvador y se convierte en hijo de Dios. Juan 1:12 y 13 dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces somos engendrados por Dios, renacidos de nuevo con una nueva naturaleza, aunque poseemos la vieja, hasta que Cristo venga y nos levante. Pero somos hijos de Dios, engendrados por Dios y guiados por el Espíritu Santo. Yo tengo fe en la resurrección, porque es necesario, entre las cuales, entre las promesas de Dios, está la promesa de la resurrección. Pero la más alentadora para mí, y le explico esto, porque sin la resurrección no hay vida eterna. Y los hijos de Dios tenemos vida eterna. Entonces, para poder disfrutar de la vida eterna, tenemos que resucitar. Porque no hay un ser humano que no muera. O que si Cristo viene antes de su muerte, sea como leímos, sea arrebatado, y Dios entonces lo transforme. Transformado, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, entonces es necesario que nosotros creamos en la resurrección nuestra, porque esa es la culminación del Evangelio. Inclusive, si yo sé que no voy a resucitar, si no tengo una fe genuina en mi resurrección, ¿para qué soy cristiano? Decía Pablo, por ahí, en 1 Corintios, creo que 15:19, si mal no recuerdo, que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. ¿Le parece bien? Entonces nosotros tenemos que vivir aquí con la seguridad, con la certeza, con la convicción,
con la fe que vamos a resucitar al morir. Que vamos a resucitar. Y si nosotros tenemos fe que vamos a resucitar, entonces eso nos quita el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, porque una de las cosas que atemoriza al ser humano es saber que va a morir. Por muy guapo que sea. Cuando se encuentra con una situación, una enfermedad terminal, usted lo ve asustado y quejándose, porque sabe que va a morir y aunque no tenga enfermedad, va a morir si Cristo no viene antes de su muerte. Que dicen los Hechos, capítulo 26, el versículo 17 a 26, capítulo 17, versículo 26, que Dios le ha establecido al hombre un tiempo límite para que viva sobre la tierra. Y dice el versículo 27, para que busque a Dios, porque lo necesita. Para que ponga su fe en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo pienso en la muerte, wow, me tengo que morir. Pero cuando yo leo la palabra de Jesús que están escritas en Juan 5:24, Juan 5:24, la palabra de Jesús que dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Wow, gloria a Dios. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. En primer lugar, estamos libres de la condenación del pecado, por el pecado y la muerte. Y hemos resucitado. Ha pasado, no es que vamos a pasar. Ha pasado. En el concepto de Dios, en el libro de Dios, yo estoy resucitado. Salvado, resucitado y sentado con Cristo en lugares celestiales. Ya. En Efesios 2, 5 y 6. Dice, por gracia nos salvó. Y asimismo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que ya, para el libro de Dios nosotros estamos hechos por la fe. Porque la fe que tenemos le agrada tanto que ya Él se preparó porque sabe que esa fe es genuina porque Él mismo la puso en nuestros corazones. ¿Sabían ustedes que la fe es un don de Dios? Pídasela a Dios y usted verá que va a tener fe. Ok, ya pasó de muerte a vida. Y dice en San Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Tiene, en el presente, tiene. Y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, que hay una garantía absoluta si creemos la promesa de Dios y la recibimos por fe. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si le creemos a Dios, si le creemos a Dios, a Jesús, con fe, agradando a Dios, con la fe que fortalece la esperanza en la resurrección para vida eterna, entonces no hay duda, nada nos va a amedrentar. ¿Qué me importa a mí morir hoy? Yo no tengo problema con eso, porque yo voy a resucitar. Este cuerpo me lo prestaron para que busque a Dios, para que tenga un tiempo aquí, para que busque a Dios. Con esto quiero estimular a los hermanos a fortalecerse en la fe y a pensar que aquí tan temporero. No hay que preocuparse tanto por esta vida humana. Sí, cuídela, no la ponga a expensas de las enfermedades. Líbrese, cuídese de las enfermedades, trate de prevenirla. Yo personalmente le decía al hermano Alejandro que a mí no me gusta curar las enfermedades. Yo no soy amigo de curar las enfermedades. Yo soy amigo de prevenir las enfermedades.
Y hay muchas veces que nosotros, por nuestra mala vida y por vivir una vida pecaminosa, vivimos situaciones que nos llevan hasta enfermarnos. Hasta enfermarnos. A veces nos enfermamos con la mente porque tenemos una situación y con esa situación nosotros viene al pensamiento, especialmente a los que están apegados a las cosas materiales y aquellos que tienen mucho dinero en banco y que tienen muchas posesiones y sabiendo que tienen que dejarla, a veces se le ocupa la mente con eso y se enferman. No se van a morir hasta que no se les cumpla la hora establecida por Dios. Porque quiero aclararle que cuando se cumpla esa hora, no importa si está en la cama o está en un carro o está en el avión o está en cualquier lugar, si está en salud o no está en salud, se va a morir a esa hora. Porque es un tiempo establecido por Dios. Y lo que Dios establece es fiel. ¿Entiende? Entonces es necesario que nosotros atendamos a esas enseñanzas y alimentemos nuestra fe en la resurrección para que andemos con una fe que agrade a Dios. Por la fe en la resurrección y la vida eterna. Porque creemos en un Cristo vivo que murió y resucitó para garantizar la resurrección de todos los que morimos, los que mueren, si fuera ahora, los que mueren creyendo con la fe que agrada a Dios. Él resucitó para garantizar nuestra resurrección. La garantía de la resurrección en Cristo. Jesús resucitó para garantizar la resurrección para vida eterna, para que no haya duda, de su muerte y su resurrección. Es importante que entendamos eso. Se escribió la historia de la resurrección. Se escribió y dice en la Biblia, en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura, hablándose de la Biblia, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para convencer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que somos los hijos de Dios. Y en ese caso, debemos de buscar la perfección. Se escribió la historia de la resurrección de Jesús. Y óigame bien, Jesucristo hizo muchas cosas. Dice San Juan 20, 30 y 31, que Jesucristo hizo muchas cosas que no se escribieron. Pero estas se escribieron para que creamos. Y para que creyendo en ella, dicho en otras palabras, para que tengamos fe. Y para que con esa fe y por esa fe seamos salvos. Para que creyendo en ella, oiga bien, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en ella tengan vida eterna. Creyendo en ella. Hermano, ¿dónde está su fe en esta mañana? ¿En qué está su fe? ¿A qué nivel está su fe? ¿Estamos agradando a Dios con la fe? Es importante que nuestra fe sea tan genuina que agrade a Dios. Yo pregunto, ¿tenemos fe en la palabra del Señor? Si la respuesta es sí, entonces andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, esperando con fe, con la fe que agrada a Dios, que Jesucristo venga y nos lleve con Él al reino de Dios, a disfrutar, oiga bien, a gozar la gloria celestial, perdonados, justificados, santificados
adoptados, salvados, libres de condenación, resucitados con vida eterna, porque vivimos aquí en la tierra con la fe que agrada a Dios, creyendo la palabra de Jesús, que dijo: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. En ese orden, el Espíritu Santo escribe en 1 Tesalonicenses 4:14 para garantizar más nuestra resurrección. 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que quedamos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, quiere decir eternamente con el Señor. Y el Señor no va a vivir con ningún muerto, va a vivir con la gente que tiene vida eterna, que Él mismo se la dio, que la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Es necesario que entendamos eso. Y el apóstol Pablo lo escribe todavía en otra terminología, cuando dice en 1 Corintios 15, 50 al 54. ¿Y por qué tenemos que resucitarle? Adelanto. Porque este cuerpo corrompido, dañado por el pecado, no va a heredar el reino de Dios. Dice 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. He aquí yo digo un misterio. Atienda, hermano. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque en ese grupo de resucitados que Jesucristo va a levantar, vamos a ver hombres o mujeres. Si viniera ahora, yo espero el rato. Pero si me fuera primero que ustedes, como se fue mi esposa, se fue mi hijo, se fue mi madre, se fue mi padre con el Señor, ellos primero van a resucitar y luego yo. Así que ellos están en primera fila. Qué importante es. Lo más importante para un ser humano está en la fila, en los propósitos de Dios. En la primera fila, en los propósitos de Dios. Qué importante, hermano. Ellos resucitarán, dice. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y oiga bien. Dice allí en Tesalonicenses que el Señor viene con trompeta de Dios. Y aquí estamos leyendo a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados en Cristo. Los muertos en Cristo serán resucitados. Resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario, no es una opción, es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice escrita: sorbida es la muerte en victoria. Los hijos de Dios tenemos la resurrección y la vida eterna garantizada por la fe en Cristo Jesús. Justificado por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios significa que estamos reconciliados con Dios, porque Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado, por la muerte y la resurrección de Jesucristo, en quien tenemos perdón, adopción, resurrección, justificación, salvación, vida eterna y la gloria con Cristo en Dios. Y todo eso comienza cuando usted recibe a Cristo como Salvador. Si usted ha vivido un evangelio envuelto en la religión evangélica, o ha estado o está envuelto en alguna religión, recuérdese que ninguna religión murió por usted. Cristo, porque la vida es en Cristo que está. Mucha gente piensa que porque vienen a la iglesia yo tengo la religión evangélica. No, no es la religión lo que tiene que tener. Porque la religión significa venir a la iglesia y salir y no vivir de acuerdo a la palabra. Eso no es religión. La Biblia dice, el Señor dice, el que me haga guarda mi palabra. Ande como yo ando, hágalo. El que tiene esta esperanza se purifica. Entonces, la vida del cristiano es una vida diferente. Porque no está creyendo en Dios muerto, está creyendo en el Dios vivo, que tiene poder para levantarnos, como dice 1 Corintios 6:14, que con el mismo poder que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, levantará a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Reciba a Cristo como Salvador porque la vida está en Cristo. Dice 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo perdió todo. Como dice don Francisco, lo perdió todo. No tienen la vida. Hermanos, andemos, reciba a Cristo, crea en Él con una fe que agrade a Dios y andemos firme en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El propósito, como le dije de este mensaje, es fortalecer nuestra fe. Si usted ha entendido el mensaje que Dios le ha dado, afirme su fe. Si tiene la fe en una religión, cámbiala por Cristo, porque está corriendo peligro. Es riesgoso, es peligroso, es dañino no tener la fe en Cristo en esta vida, porque en el futuro lo espera una condenación. Como yo oraba esta mañana por todos mis amigos y mi familia que no conocen al Señor, y yo le decía, Señor, no espere, Padre de la gloria, que suceda lo que sucedió con el hombre rico. El hombre rico no pensaba en Dios, pensaba en sus bienes, en su riqueza. Sin embargo, Lázaro, pobre Lázaro, mendigo Lázaro, se alimentaba con la migaja que caían en la mesa del rico. Pero cuando murió el rico, fue sepultado. Y dice la Biblia que en el infierno, en el Hades, abrió sus ojos y vio a Lázaro feliz en los brazos de Jesús. Y entonces le dice, Padre, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era tan grande el tormento que se conformaba que el mendigo putrefacto mojara la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua, porque estaba atormentado. Y así le sucede a todos los hombres y mujeres que mueren en este mundo sin tener su fe en Cristo, sin confesar a Cristo. Y Él dice que me confesara en la tierra, yo le confesaré delante de mi Padre. Así que asegurémonos, hermanos, de no ser religiosos, sino ser cristianos, con la fe en Cristo que agrada a Dios, para que tengamos esperanza de la resurrección y la vida eterna. Dios nos bendiga. Yo estoy aquí listo para orar con cualquiera que quiera reafirmar su fe, tener una reconciliación, entregarse a Cristo si no se ha entregado. Estoy aquí, disponible para orar. La iglesia necesita que oremos, que reforcemos nuestra fe para que nos mantengamos firmes
esperando que Cristo venga y nos resucite. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Yo quiero llamar a los hermanos, quiero orar con el hermano Ambrosio, los que estén desocupados, hermano Alejandro si está disponible, vamos a orar con el hermano Ambrosio por su salud y también para que aumente su fe. Pida como dijo el hombre, Señor, aumentanos la fe, que la necesitamos. Cada vez más necesitamos tener más fe, porque esa es la garantía que nos da fuerza para esperar la resurrección de Cristo. Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque tú has hablado en esta mañana. Te damos gracias, Padre celestial, porque tu palabra, es la verdad. Y nosotros nos basamos en la verdad. Y confiadamente estamos convencidos que Jesucristo viene a levantar a los que se han ido con Él y a los que nos iremos de aquí en adelante. Y a transformar a aquellos, Señor, que todavía estarán aquí en su venida. Muchas gracias, Padre, por ese tema tan maravilloso, tan fortalecedor. Dios mío, gracias. Ayúdanos a cantarlo, a vivirlo, que a salir de aquí nosotros te he grabado en nuestros corazones. Para que donde quiera que andemos, Señor, entendamos que somos tus hijos. Porque hemos recibido a Cristo, Señor de la gloria. Y estamos esperándolo para que Él nos lleve a las patrias celestiales. Padre, ahora te ponemos al hermano Demetrio en tus manos. Como siempre te lo hemos puesto, pero una vez más, confiando en lo que dice tu palabra. Primero te pedimos que aumente su fe. Señor, dale entendimiento cada vez más. Dios de la gloria, que siempre esté calando perdaño hasta llegar al máximo de la altura, que es la patria celestial. Padre de la gloria, y también lo ponemos su salud en tus manos. Tú lo conoces, tú conoces ese cuerpo, sabes las células que están afectadas, porque tú lo hiciste. Dios mío, y aunque Satanás la dañó, tú tienes poder, Dios de la gloria, para liberarlos. Dios de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pases tu mano de sanidad por él, Dios mío, y que reprenda esos quebrantos. Sabemos que vamos a salir de aquí, Señor, pero nunca lo dejes sufrir dolores, ni a él ni a tus hijos. Oh Dios de la gloria, tus hijos no estamos para sufrir dolores, a menos que tú no tengas un propósito para avergonzar a Satanás como hiciste con Job. Oh Dios de la gloria, pero revélanos tu propósito para glorificarte en cualquier circunstancia. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aunque el mundo se acaba.